espiritual. Usted recibe palabra de Dios, tiene vida. Prosperidad económica. Restauración familiar. Hora de edificar. Desde la iglesia del millón de almas. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Como Dios no hace acepción de personas, entonces para Dios todos somos sus hijos. Que hay diferentes responsabilidades, que hay diferentes ministerios, que hay diferentes dones, pero el Espíritu sigue siendo el mismo. Entonces lo que Él quiere es responsabilidad. Que el hermano en la cual Dios está hablando es muy claro. Dice, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Por eso, hermanos, la iglesia nunca, todo lo contrario. En estos últimos tiempos la iglesia está creciendo muchísimo. ¿Por qué? Porque cada día la iglesia gana mucho más almas. Estamos usando todos los medios, estamos trabajando fuerte. Entonces, la iglesia viene desenvolviéndose, pero Dios quiere una muy buena organización. Entonces, los hermanos, de acuerdo al testimonio, al ejemplo, Dios les asigna diferentes cargos. Dice Hechos 14:23. Hermano, tomemos atenta nota. Constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Quién es el anciano? Es una persona respetable, es un hermano de mucho ejemplo, de mucha bendición en la iglesia, que se ha distinguido por su comportamiento, por el ejemplo que él manifiesta. Y ellos, como gente de respeto en la iglesia, se han ganado el respeto de la iglesia. Los hermanos son muy conscientes de eso. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quienes habían creído. Entonces, mis amados, Dios quiere que cumplamos todos los requisitos para servirle a Dios. Recuerden, la única, esto lo hemos estudiado para que nunca se nos olvide, en Romanos 16, que la obediencia de la iglesia hace que la gloria de Dios caiga y Satanás quede bajo los pies de ¿quién? De la iglesia. Miremos y verá cuidadosamente que dice: vuestra obediencia venía a ser notoria a todos. Me gozo. Y empieza Dios a ver a cada hermano, porque ahí en Romanos 16 nosotros encontramos el equipo de trabajo que tenía el apóstol Pablo en la iglesia. Eso era un reguero de gente, la cosa más tremenda. Está todo dedicado a los trabajadores, a los obreros, a los servidores. Y el verso número 18 dice: tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a nuestros propios vientres, con suaves palabras, lisonjas, engañan el corazón de los ingenuos. Bueno, en esto tenemos mucha prudencia. Y ya también tenemos bastante experiencia. De tantos años de trabajo, yo siempre estoy mirando a los hermanos, me estoy dando cuenta la sinceridad de cada hermano,
por otro lado, que no sean chismosos, chismosas. Yo estoy muy pendiente de eso. Ustedes no se dan cuenta, pero yo estoy pendiente de eso. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces se ponen una cantidad de problemas entre los hermanos, que la hermana odia a la hermanita fulana, que la otra no le... Hermanos, si somos hijos de Dios, ¿qué es eso? Pero cuando se le da lugar al diablo, entonces ¿qué pasa? Se aprovecha. Ese no pierde el viaje. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos manda a hacer? Verso 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. Conclusión. Y el Dios de paz aplastará ¿cómo? De una vez el diablo queda bajo la autoridad de la iglesia. Recuerden, hermanos, que la iglesia es la que manda la parada en el mundo. Nosotros aquí, pues, la verdad de todo, hermanos, Dios nos dio un privilegio. Aquí la iglesia ha trabajado como si nada. Pero ese privilegio Dios nos lo dio a nosotros. A ver si otro es capaz de hacerlo. Ellos no pueden. ¿Pero por qué, hermanos? Porque hemos tenido frutos, trabajo, abnegación, amor, obediencia. Y hasta el día de hoy aquí trabajamos para la gloria de Dios. Aquí trabajamos para la bendición de la misma iglesia. Bendición para usted, bendición para su familia. Y Dios empodera a la iglesia de esa manera. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros ¿qué? Bajo vuestros pies. Entonces, mis amados, si eso no lo cuidamos nosotros, que nos toca cuidarlo al máximo, con toda la responsabilidad, con toda la sinceridad. El primer paso, ¿cuál es? Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto como por obispos para presentar la iglesia del Señor, la cual le ganó con su propia ¿qué? Y entonces, imagínense, maestros, consejeros, no hemos organizado todavía la parte de teléfonos. Aquí manejamos 150 líneas. Eso es impresionante, el mover de Dios, que la iglesia ha tenido toda la historia. ¿Cuántos de ustedes estuvieron contestando teléfono en esa época? Levanten la mano. Eran 150 líneas que teníamos día y noche. Es aquí nos llaman hermanos de todas partes del mundo. Volvimos otra vez a cogerle el tiro, como dicen, a cogerle el hilo. Entonces ya tenemos que revivir ese trabajo, porque hermanos, la necesidad de la gente es tremenda. Ahora, ¿de dónde depende eso? Hermanos, esto depende de la calidad de cristianos que hay en la iglesia. Cuando los hermanos son extraordinarios, la bendición en la iglesia es impresionante. Dios empieza a orar prodigios, milagros, señales, que ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. No hay otro. Entonces, cada hermano, cuando Dios lo llama, es gente de mucha oración y ayuno. En Hechos 14:23, léalo despacio para que se dé cuenta. Hay que mirarlo con más atención. ¿Qué personas son las llamadas a prestar ese servicio? Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quienes habían creído.
Eran hermanos de mucha ¿qué? Eran hermanos de mucha oración y ayuno. Hermanos, vamos a tener en cuenta porque el patrimonio más poderoso que tiene una iglesia es la oración y el ayuno. A una iglesia de oración y ayuno no le queda grande nada, hermano. La iglesia que busque de veras en oración y ayuno, miren lo que pasa. Isaías 58, el verso número 6. Ahí nos damos cuenta, hermanos, cómo es que Dios resuelve los problemas por difíciles que sean en la iglesia. Hermanos, en esto hay que tomar atenta nota a cada hermano y responsabilizarse al máximo. Dice la palabra, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ¿qué? Impiedad, soltar las cargas y ¿qué más? Dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis ¿qué? Hermanos, todos nosotros lo vamos a tener con mucho cuidado en la iglesia porque esta es la medicina de la iglesia. La medicina de la iglesia es la misma palabra, sabiéndola aplicar correctamente en cada necesidad que haya. Que se presentó cualquier inconveniente, vamos a meterle ayuno de oración que Dios sí que resuelve. No le damos lugar a la mente porque ese es el peor error. De que el hermano se pone a pensar, usted, ¿qué resuelve? Dígame. Aquí venimos a que Dios nos resuelva. Y aquí tenemos que hacer de la iglesia un lugar de tanta bendición que aquí lo que venimos es a que Dios nos resuelva. Aquí otra cosa no sirve, hermano. Aquí todo el mundo viene, es venid a mí los trabajados cargados que yo os haré ¿qué? Descansar. Entonces, luego sigue la organización de la iglesia. Tito, capítulo 1, verso 5 en adelante. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente, estableciese ancianos en cada ciudad. Así como yo te mandé, el que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, tenga sus hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como buen administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Entonces, el primer ayuno que usted debe tener es: la vida es suya, es de Dios. Desde que usted conoció el Evangelio, ¿a quién es deudor? Que si usted no sabe eso, la gente se convierte, pero no sabe que si así diéramos el cuerpo para que fuera quemado, en nada ayudamos. Pero sí podemos ser una bendición, deudores a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, a su nombre. En eso, hermanos, vamos a tener todo el cuidado. ¿Por qué? Mire y estudie
Espero que se le retenga, que le quede claro. Amén. Primera carta a los Corintios 6:20. Anote, hermanos, son estudios que hoy en día nadie se preocupa porque la gente no sabe qué es armar una iglesia. La gente no sabe qué es hacer una iglesia. Qué es encaminar a los hermanos a servirle a papá Dios. Entonces se meten en problemas. A ver, bien duro, ¿qué dice la escritura? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces respire profundo. ¿Quién es el dueño de nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a servirle? Pues hermanos, es la respuesta. Es lo más hermoso que puede haber, que usted reconozca que el Señor Jesús pagó para hacerte libre de toda maldición, el precio de tu pecado, de su iniquidad, y por cuya herida hemos sido ¿qué? Entonces, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, vuestro espíritu. ¿De quién son? Son de Dios. Entonces, si usted ama a Dios, reconoce que es lo más esencial. ¿Por qué sirve uno? ¿Qué es lo más importante? ¿Algún interés humano? Recordemos que para Dios el dinero lo llama añadidura, pero para Dios lo mejor es la vida espiritual. Entonces, al ocupar cualquier cargo, el hermano tiene que darle la gloria a papá Dios. ¿Glorificar a quién? ¿A quién? A Dios. ¿A su nombre? Entonces, somos colaboradores, somos servidores, somos obreros, somos siervos del Dios Altísimo. En la primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Bien, no, despacio. Yo quiero que entiendan el valor de la enseñanza. Si ustedes no valoran la enseñanza, pues le digo la verdad, no son nadie. Porque ¿qué fundamento hay? ¿Qué amor hay? Nada. Y eso es lo que el diablo quiere, que los hermanos sean muy irresponsables y que tomen las cosas ahí de buena o de mala gana, porque a él le interesa eso. A Satanás le interesa ser cristinos, porque él sabe que con ellos puede hacer muchas fechorías, como una fruta podrida. ¿Qué hace? Acaba con lo que hay, hermano. Entonces él está interesado es en que usted ni le ponga cuidado a lo que está leyendo. Cuando la Biblia dice: vosotros sois linaje escogido, hermanos, son galardones que solo Dios nos los puede dar. A mí no me ha gustado mucho recorrer el mundo, pero en una época que Dios me puso a recorrer el mundo, y que yo aterrado, las atenciones, los hermanos, la bendición, el aprecio, lo que Dios hace con los hermanos, los milagros, los prodigios. Y uno dice: pero Padre, ¿quién soy yo para que haga todo este tipo de cosas? Pero aquí está la clave. Él nos escogió. Somos linaje ¿qué? Eso es lo que hay que valorar. Eso es lo que usted tiene que valorar.
Recuerde que con 12 hubo uno que no entendió eso. ¿Cómo se llamó? Hay que tener cuidado con eso. Ese caballero no le interesó nada. Nada. Entonces, ¿qué dice Dios? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Bueno, cuando empezamos, hermanos, a doctrinar ya los ministerios, usted va a tener en cuenta varias cosas. La primera, cómo usted puede ser de bendición a muchas familias. De los más de 200 y pico pastores que tenemos de la misión, que fueron levantados aquí, que es un alto porcentaje, hermanos, ellos, cuando tenemos la convención de pastores, mucha gente lo recuerda. Fueron profesores de escuela dominical, hacían sus programas de radio, tenían diversidad de ministerios. Y hay gente que los recuerda muchísimo. Eso es lo que usted debe ser en la iglesia. Un cristiano que lo recuerde todo el mundo porque es un cristiano verdadero. Porque eres linaje ¿qué? Real. O sea, Dios se glorifica a través de su vida. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bien. Aquí tenemos algo. Incline su rostro, cierre sus ojos y dígale: papá Dios, necesito ayudar, que me ayude a entender que tengo que ser aprobado por ti, no para vanagloria, sino para hacerle de bendición a la iglesia, a mis hermanos. Tu palabra me enseña de que tú me has escogido, me has santificado, y usted debe reconocer su ministerio, usted, y ejercerlo con la mejor limpieza que usted no se imagine. No espere que lo saquen en hombros, no espere que le aplaudan, no espere que lo feliciten. Yo de eso me tienen sin cuidado, porque yo siempre, mi trabajo ya tantos años, pues hermanos, yo no lo hago por vanagloria ni para que me reconozca nadie. El que da testimonio es a quien le servimos, a su nombre. Entonces, usted forma parte de la familia de Dios. Eso es mucho. No hay palabras. Imagínense, pertenecer uno a la familia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, número uno, Dios nos escogió, somos de su pueblo, somos su cuerpo, somos sacerdocio santo, y ahora estamos dispuestos a servirle. Amén. Preocúpese en eso, hermano. Preocúpese al máximo de ser una bendición donde usted esté, donde vaya, en el trabajo, donde usted se encuentre. Tiene que ser responsable y ser una bendición. Porque usted tiene, ojo, recuerde que cuando el Señor nos rescató, nos dio unas vestiduras de lino finísimo, blancas y resplandecientes. Ojo con eso, no nos podemos revolcar con ellas. Ojo con eso. Y de ahí dice la Biblia que son las acciones justas ¿de quién?
de los santos. A su nombre. Entonces, qué hermoso que usted tenga una conciencia cristiana y sepa cómo se comporta en la iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. ¿Cómo tenemos que comportarnos? Mal, regular, a medias. Póngale atención, hermanos, porque a veces los hermanos, ellos no toman en cuenta. La Biblia no es un desodorante para llevarle bajo el brazo. Es la palabra de Dios. Es donde está hablándonos el Todopoderoso. Ahí no estamos cargando los pañuelos llenos de mocos, que ese es otro problema, que en la Biblia los hermanos le meten de todo, oiga. Que es delicado eso. La gente tiene muy en poco las cosas de Dios. Muy en poco, hermano. Entonces, ¿qué dice aquí la Escritura? Hechos 20, 18 en adelante. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, despacio. Desde que Dios le trajo a la iglesia, usted debe marcar la diferencia. Desde que, óigame cuidado, hermano, póngame cuidado. Ya más adelantico se fijan las pautas con los hermanos, con las hermanas. Ya empezamos a ir dictando conferencias a los jóvenes para que se sepa comportar, a los hermanos, a los casados, a las casadas. Y aquí la iglesia tiene algo. Ellos ya están adoctrinados de que si de pronto le sale un gavilán, la hermana lo denuncia. ¿Para qué? Porque, hermano, gravísimo eso. Que haya por ahí un gallinazo volador, dándole las de jamoso, de chirriado. Hermano, eso es gravísimo. El Señor dice: el tal más bien no hubiera nacido que haber conocido el Evangelio y volverse ¿para dónde? Atrás, que haber conocido el Evangelio. Entonces, dentro de la iglesia está a la luz del día el testimonio de todos. ¿Qué dice Hechos 20, 18? Cuando vinieron a él, él le dijo: vosotros sabéis cómo me habéis comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy hay que tener mucho cuidado, porque los tiempos son completamente diferentes. El tiempo cuando yo conocí el Evangelio, los hermanos, nos reuníamos los hermanos, los impíos, la familia, los vecinos, todo el mundo era enemigo de uno por causa del Evangelio. Entonces uno
siempre buscaba a su hermano. Entonces siempre había comunión entre los hermanos debido a la persecución de esa época. Hoy en día es todo lo contrario. Usted encuentra cristianos por todos lados, pero lo importante es que sean verdaderos. Ahí es donde está el problema, hermano. Entonces, ya Dios nos está enseñando que Dios nos da el privilegio de servirle con toda humildad, con muchas lágrimas, pruebas que me han venido por las chanzas de los judíos, y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros, enseñándonos públicamente y por las casas, testificando a judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allí me acontezca, salvo que el Espíritu Santo por todas partes me da testimonio, diciendo: me esperan prisiones, tribulaciones, pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ojo, hermanos, valoren, entiendan. Estas son unas palabras que tienen mucho peso espiritualmente, porque es la vida suya espiritual. Entienda, hermano. Es su futuro, es el reino, es la casa de mi Padre. Y entonces el hombre da testimonio de su fidelidad, abnegación, trabajo. Lo azotaron, lo golpearon. ¿Qué no pasó con él? Y el Espíritu Santo por todas partes le da testimonio que le esperaban prisiones, tribulaciones, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe que y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ojo, hermanos, ojo. Hay muchas maneras de hacer iglesias, muchas. Una, cuando el pastor es vivo, ese busca lo del billete. Entonces les pone cargos. Otro, de pronto las hermanitas por la simpatía. Eso hay cantidad de porquerías. Aquí Dios nos está diciendo que Él es el que nos llama. A Él es el que tenemos que responderle. Hermanos, tomemos atenta nota de eso. Porque si usted es consciente quién lo llama, quién lo pone en el ministerio, usted va a trabajar a las maravillas. Pero si usted, hermano, está con engaños, con mentiras, con cosas, eso no funciona. A Dios no le podemos mentir. Ahora, número uno, yo soy consciente. Si a mí me hubieran puesto a trabajar por voluntad humana, yo nunca hubiera aceptado nada. Porque la voluntad humana se acaba. Pero aquí hay que aguantar tribulaciones, angustias, persecuciones. Leando que están leyendo para que se hagan, hermano, que después no vengan aquí a berrear. Ay, pastor, que mire que me pasó esto. Pero si Dios le acaba de enseñar. Yo no sé por qué no le ponemos atención a lo que leemos, por Dios. Esto ya esa es mi profesión, listo. ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa aquello? Bueno, eso a mí no me preocupa. Y aquí dice, estamos en Hechos 20, 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allí me acontezca. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo, me esperan prisiones, tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo,
El ministerio que recibe el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre los quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, mis amados, esto es un trato con Dios, porque es el que lo levanta, el que unge, sobre todo el amor que tenemos para servirle, la buena fe con que le servimos, el anhelo de nuestro corazón. Es algo entre Dios y cada uno de nosotros. Recuerden la enseñanza, viremos por nosotros mismos. Nadie, hermanos, le está a usted ilusionando, halagando o diciéndole que hermano, ¿por qué no sirve al Señor? No, hermano. No, porque eso es un trato entre usted y Dios. ¿A quién le tiene que dar cuentas? Bueno, entonces de ahí es que verdaderamente vamos a tener obreros extraordinarios. Porque son hermanos que van a responderle a papá Dios. Hermanos que van a responder al servicio de Dios. Hermanos hechos realmente para la medida que Dios quiere. Y de ahí, hermanos, la iglesia no tiene ningún inconveniente. De ahí no tenemos ningún inconveniente. Porque, hermanos, ya las puertas se abren. Ya en este momento estamos trabajando duro para extender la obra en el mundo entero. De las iglesias ya han salido gente, unos están para allá en el Ecuador, otros están para allá en el Perú, otros están para allá en España, otros en Estados Unidos. ¿Y dónde han salido? Gente buena, gente que Dios les ha dado un corazón para servirle extraordinario. Es lo que uno nunca se dejar corromper, el corazón. Siempre conservar la integridad ante Dios, el temor a Dios, el respeto a Dios y ser fiel a aquel que nos llamó por verdaderos soldados para su gloria. Entonces, mis amados, quedamos ahí. Ore. Dios te dio cosas muy grandes hoy. Linaje escogido, real sacerdocio santo, pueblo adquirido por Dios. Danos poder sobre el diablo. Eso solamente Dios lo puede hacer. Incline su rostro, hermano, hermana, y consulte con su conciencia, con su vida. ¿Por qué? Porque Dios te quiere levantar para hacer de tu vida un instrumento de bendición. Y en usted está la respuesta. No es del que quiere ni el que corre, sino de Jehová que tiene misericordia. Por eso, mis amados hermanos, irrevocables son los dones y el ministerio. Señor, te damos la honra, la gloria. Esperamos que Dios vaya aparejando todo en su trabajo, que usted vaya siendo una persona ordenada, porque le va a tocar sacar tiempo para la obra, pero Dios apareja todos los medios para que las cosas que dice el Señor, que todos los que amamos a papá Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esa es la pura realidad, hermano. Eso Él siempre tiene la medicina para todo.
Pero qué importantísimo es de que nazca en su corazón una luz de esperanza, de gloria, de poder, de abnegación, de servicio para la gloria de Dios. A su nombre. Esencial es tener la mente de Cristo. Una mente victoriosa, no una mente complicada, no una mente llena de conflictos, llena de enredos. Eso es del diablo. Una mente dispuesta para toda buena obra. Póngase de pie, levante sus manos al cielo. Y mis amados, estamos, como dicen, listos para el servicio de la obra de Papá Dios. A su nombre, levante sus manos al cielo, dale la gloria al Todopoderoso, abra su corazón. Esta es una oportunidad muy hermosa, no hay otra, donde Dios habla nuestra conciencia, donde Dios habla al corazón, donde Dios nos habla a lo profundo de nuestro corazón, porque Él viene por una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin contaminación, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. A su nombre. Mis amados, que se multiplique tanto el llamado como el don de servicio para la gloria de Dios. Cuando la gente se frustra, hasta ahí llegaron. Pero cuando hay fe, uno cree que puede hacer las cosas mejor. Cuando uno se esfuerza, Dios lo saca adelante. Entonces Dios no quiere que nos estanquemos en nada, sino todo lo contrario, para adelante. Levante sus manos, dígale, aquí estoy. Señor, haga lo que le plazca. Esta vida es suya. Señor, te doy gracias. Te doy la gloria. Te doy la honra, por cuya herida hemos sido sanados. Por cuya herida hemos sido sanados. Reprendemos toda malicia, toda atadura, todo yugo. Quita toda ceguera, todo peso. Y a que podamos hacer tu divina voluntad. Como siervos, como hijos, como herederos, que tú nos has llamado para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Por último, esto se llama responsabilidad. Así de sencillo, no es más. Responsabilidad. No es más. Esto se llama responsabilidad. Qué lindo que ustedes empiecen por ese camino, porque ese es lo mejor. Y después de 50 y pico años de trabajo, ahí llevo mi responsabilidad. Pero porque uno fue enseñado. Como lo estoy enseñando, yo fui enseñado así, hermano. Pues yo no me emociono, ni me ilusiono, ni nada. No, hermano, le servimos y Dios nos bendice. Y Dios... Bendición espiritual. Usted recibe palabra de Dios, tiene vida. Prosperidad económica. Restauración familiar. Hora de edificar. Desde la Iglesia del Millón de Almas. Yo amo a CMB Televisión. CMB Televisión es tu canal. Dios te ama y quiere obsequiarte hoy la salvación.